Nosotros a esta hora de la mañana estamos enlazados con el almirante Jorge Montoya para conversar sobre la evolución, ¿no?, en todo este proceso y todas estas medidas que se han adoptado desde el gobierno para afrontar la pandemia del COVID-19. Almirante, buenos días, gracias por este enlace con nosotros. Buenos días, Reinaldo, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, el ministro de Salud, después de dar el informe cotidiano respecto a cómo se viene desarrollando esto que primero llamaron meseta, después meseta fluctuante, después rebrote, ya no sabemos cómo lo entienden, pero no ha descartado la posibilidad de extender el toque de queda, ¿no?, o la medida de emergencia. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, por favor? Sí, primero que el gobierno debe entender que este tipo de medidas no las toma un sector. O sea, salud no tiene por qué tomar ni por qué ser el que lleve la bandera de la decisión. Esta es una decisión de gobierno, donde tienen que analizarse muchos puntos, no solamente el tema de salud. Desde mi punto de vista, la cuarentena ha sido un fracaso porque ha sido mal aplicada. O sea, están hablando para un mundo como la cuarentena. Y acá vivimos en un mundo informal mayoritariamente. Entonces, no se le puede prohibir a la gente que vive, a las familias que viven en un cuarto de 4x4, de 3x4, 5 o 6 personas, que no salgan durante 3 meses. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene ningún sustento racional para poder prohibirles la salida. Y pensar que con esa prohibición escrita la van a cumplir. Por otro lado, nadie puede estar sin trabajar tanto tiempo y seguir alimentándose sin tener recursos. Esta gente no tiene ahorros, no tiene de dónde sacar para poder vivir, tiene que hacer el trabajo diario. Y el gobierno durante estos 3 meses no ha tenido ninguna iniciativa positiva para este aspecto. Solamente ha sido represión, control, sacar a la policía montada para que haga frente a ciudadanos que están tratando de ganarse la vida. Entonces, eso para mí son pésimas decisiones de gobierno que afectan en sí a la sociedad en su conjunto, porque va generando una presión social que se va a volver incontenible después en el tiempo. Entonces, el gobierno debe entender que ya pasó el tiempo de estar encerrado. Ahora lo que tiene que hacerse es controlarse de manera inteligente los focos de contagio, que no lo han hecho hasta la fecha. No veo que haya seguimiento de casos. La gente que ya ha sido asintomática, ya pasó su periodo, ya puede trabajar libremente y no se va a contagiar. Y de esos tenemos cientos de miles que están en esa situación. Pero no, y los que están en el proceso de la enfermedad, no hay un control exacto para saber quiénes son. Entonces, ese tipo de cosas tiene que mejorarla y hacer una cuarentena focalizada por barrios, sectores de la ciudad, y no en todo el país igual, porque nuestro país es muy disímil. Hay zonas donde no ha llegado el virus, no tienen por qué estar encerrados. Tienen que tener controles de otro tipo, controles fronterizos, que no pasen a su territorio gente que no ha sido controlada, para evitar y mantenerse limpios. Ese tipo de cosas sí pueden haber. Almirante, Pero sí, una primera conclusión entonces es que las medidas adoptadas por el gobierno no han respondido a la realidad del país. Exacto. Y que demanda un cambio de estrategia urgente. Definitivamente, o sea, en todo sentido, inclusive para la reactivación económica. He estado escuchando que le están exigiendo, creo que a las empresas que tienen 20 personas o 30 personas tienen que tener un técnico en enfermería contratado. Eso es irracional, o sea, no tenemos la cantidad de técnicos de profesionales de esa calificación como para que puedan atender a todos los miles de empresas que tenemos. Y ahora nos hace falta para atender los hospitales. ¿Cómo al Ministerio de Salud se le ocurre poner eso en el protocolo? Significa que no piensan, no hay un planeamiento, simplemente hay una reacción teórica desde un escritorio que dice que un médico o una enfermera puede atender a 20 pacientes al día. Una cosa así es por racionamiento, diminuto en el aspecto táctico, no en el aspecto de planeamiento estratégico, donde debe verse el global de la situación para poder tomar medidas que sean realmente aceptadas por la población. Las medidas para que se cumplan tienen que ser aceptadas, tienen que ser racionales, no pueden ser irracionales. De acuerdo, bueno, en un primer momento, vamos a decir, la población respondió con esa aceptación, ¿no? Pero el tiempo ha ido transcurriendo, no hemos visto ningún efecto real, más bien por el contrario, y esto parece que no resiste más.
Así es, ya no resiste más. Y le voy a decir que yo pienso que desde el principio ha habido este rechazo en la gente que vive en esos sitios que le digo muy reducidos, sino que se escondían cuando pasaba la patrulla y salían después de que se iba la patrulla. ¿No? O sea, era así de sencillo. Porque no es imposible que se mantengan 6, 7 personas durante un mes en un cuarto cerrado. Eso no es real, no sucede. Entonces, no han tenido el contacto con la realidad como para poder hacer medidas inteligentes, focalizadas por distritos, por sectores, por barrios, por manzanas, que permita mantener a la gente alejada. Ahora tenemos que hacerlo. Ahora hay que generar conciencia para que la gente se cuide, aprenda a respetarse y a respetar a sus semejantes. Y saber que lo que tiene que hacer para vivir en paz es ponerse la mascarilla. El gobierno debería invertir en comprar mascarillas para repartirla a toda la población. Está probado que eso es lo que más frena el contagio. Las mascarillas, mantener la distancia social y el lavarse las manos son cosas sencillas que se pueden hacer y a la gente se le puede enseñar a que las acepte. Mejorar la autoestima. Cuando una sociedad mejora su autoestima, las cosas caminan bien. Pero cuando una sociedad desde el gobierno la presiona para arrinconarla porque está incumpliendo las normas que ha creado el gobierno, no funciona. Se generan reacciones. Igual que para las movilidades, ¿no? El hecho de que prohíban que salga uno, que solamente uno puede salir, una persona en un carro, y también limitado, no se puede caminar en el carro libremente, eso es... Claro, eso es contraproducente incluso, ¿no? Porque lo obliga a uno a subirse a un bus donde hay otras 20 o 30 personas más. Así es, eso es irracional, o sea, las cosas que no son lógicas no tienen sentido de ser aplicadas, pero el gobierno no entiende, están cerrados, creen que son dueños de la verdad y que están haciendo lo mejor. Tendrán la intención de hacerlo mejor, pero tienen que abrirse un poco y poder entender al país. El país no es como ellos creen que está funcionando. ¿Ha visto usted lo que ha pasado en la Avenida Grau en la semana pasada? ¿No? Ahí hay un foco de contagio definitivamente, que lo vamos a ver en 2 semanas, van a aumentar los casos. Eso es real. ¿Forzado por quién? Por las medidas represivas del gobierno para los ambulantes, que lo que ha debido buscárseles es un lugar donde ubicarlos. Y cuando pase la pandemia veremos cómo formalizarlo, pero no vamos a hacerlo ahorita. Ahora lo que hay que hacer es relanzar la economía completa. Todas las actividades deben estar funcionando. No como lo están haciendo, me parece también irracional. Van a abrir los centros comerciales para atender con puertas cerradas. ¿Qué van a vender con Almirante, puertas cerradas? es el tema de este supuesto bono, o lo que fuere, ¿no? De los 5.200 soles que han recibido los ex parlamentarios. Lo que ha dicho el presidente Merino es que ellos no tienen conocimiento de esto, van a pedir la investigación para ver de qué se trata. Y bueno, vamos a estar a espera entonces de esta investigación, porque hay versiones diferentes, que era parte de la CTS, de derechos laborales pendientes, otros hablan de un bono. Bueno, esperemos ya tener alguna respuesta. Pero si no, almirante, vayamos... Sí, Sí, digan. No, vayamos a lo nuestro. Entonces, usted lo que plantea cuando habla de levantamiento del toque de queda, no es que todo se acaba, volvemos todos a la normalidad así nomás, no, sino de reenfocar las estrategias, ¿no? De aislar a las personas que sean rápidamente identificadas, de tomar medidas complementarias como por ejemplo la distribución de mascarillas. O sea, usted está hablando de una estrategia que hay que poner en marcha en una nueva etapa y un nuevo modo de afrontar la pandemia. Así es, una estrategia que nos permita convivir con este problema durante los próximos años, porque esto no se va a solucionar de un día para otro. Ahora, en el tema del toque de queda, hay 2 cosas, toque de queda y cuarentena. En el tema del toque de queda, yo creo que es innecesario mantenerlo. Lo que tiene que hacerse es lo que está haciendo la policía, intervenir en los lugares donde hay reuniones prohibidas, controlar que no autorizar la realización de concentraciones grandes. Pero ya el toque de queda no tiene sentido realmente. ¿Por qué? ¿Qué genera el toque de queda? Genera un acordeón en el cierre, que las actividades tienen que cerrarse antes para que la gente pueda trasladarse a las movilidades. Hay congestión para tomar las movilidades, el tiempo que demoran en llegar a sus hogares, todo eso se recorta. Entonces, si el toque de queda es a las 10, en realidad las actividades terminan a las 7. Y al ser el tiempo menor, genera concentraciones en algunos lugares. No veo la necesidad de mantener el toque de queda. Con simplemente mantener las medidas restrictivas que se tienen, de no reuniones, no prohibido que abren locales que puedan contener público, prohibido reuniones familiares,
y ese tipo de cosas, la ciudadanía puede marchar, pero hay que enseñárselo, hay que explicarlo, hay que tener respeto con la ciudadanía, con la población, para hacerles entender que esa es la mejor manera para todos vivir tranquilos. Se minimiza el desgaste de las Fuerzas Armadas y de la policía en los patrullajes innecesarios en muchos lugares, ¿no? Entonces, todo eso va a generar una situación diferente totalmente al ambiente que tenemos ahora, acompañado con el levantamiento de la cuarentena en general como está ahora, y hacer una cuarentena parcializada, o sea, de acuerdo a los lugares donde debe aplicarse, porque hay focos de contagio importantes. Y eso va a mejorar la situación definitivamente. Actualmente las presiones son las que generan los contagios, y lamentablemente van a seguir las presiones. Si no tienen dónde trabajar la gente busca rápidamente una salida. No, los que tenían sus tiendas, que ya no pueden vender las tiendas, están usando sus productos para dárselos a otras personas para que se los vendan, como ambulantes. Entonces estamos generando la confusión y el caos, no estamos solucionándola. Que abran los centros comerciales, que abran y que se puedan atender. El hacer sentido de tráfico adecuados para que la gente no choque una con otra, lo pueden hacer en los centros comerciales, que son grandes. Quitaría el contagio y la gente podría desplazarse, y las tiendas podrían vender, los empleados podrían tener trabajo nuevamente, los empleados de las tiendas, que ahora no lo tienen. Entonces van mejorando todo de manera paulatina, con orden. No se necesita exagerar. Una última pregunta, almirante, que se me ha venido a la memoria. Este es un tema que ciertamente de manera recurrente vuelve a tratarse, que es la participación de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Sabemos bien que las Fuerzas Armadas tienen otros objetivos, ¿verdad? Otro tipo de formación también. Pero también es cierto que, dada esta circunstancia, la policía se ha visto fuertemente mellada, ¿no? 200 efectivos han muerto, hay un número importante de personas contagiadas, está mellada, y hay la previsión de que puede aparecer una ola delincuencial en los próximos meses. ¿Considera que entonces que esta propuesta recurrente de que participe las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana deba empezar a considerarse? No, yo creo que no. Cada institución tiene sus tareas que cumplir. La Constitución las da, y solamente en estado de emergencia, cuando la policía es rebasada, las Fuerzas Armadas pueden salir a la calle. Primero, que no están equipadas para ese tema. Segundo, que no es su función ni su tarea primaria. Y tercero, que no se van a enfrentar a la población. Las Fuerzas Armadas son parte de la población, no se van a enfrentar a la población, porque van a tener que hacer uso de sus armas, que son fusiles, y con eso se mata a la gente, no se le asusta. Entonces, eso no va para las Fuerzas Armadas. La policía tiene que mejorar su gestión. Hay muchas formas de poder atacar el problema de la delincuencia. Lima está sembrada de cámaras de video por todos lados, particulares, municipales, de empresas, de entidades públicas. Esas hay que gestionarlas de manera adecuada para tener una cobertura completa, con puntos donde ubicar a las unidades de reacción rápida, para que apenas suceda algo salgan en demanda del agraviado. Esto sucede en algunos distritos, ¿por qué no se puede generalizar en todo Lima? Es cuestión de ordenarse y saber gestionar. Y esta tarea de la policía, tiene que trabajar mejor. No la Fuerza Armada va a hacer su trabajo porque consideran que trabaja mejor, no es así. La Fuerza Armada disuade, claro, pero por un tiempo muy corto. Ya pasó ese tiempo, ya tenemos más de 3 meses en la calle. Y ha visto usted que no se ha podido controlar la cuarentena, ni con las Fuerzas Armadas, porque la presión social es mucho mayor. Las necesidades son mucho mayores que lo que puede hacer un acto de contención. Entonces creo que deberían olvidarse de esas medidas que no son realmente efectivas, son populistas, son para que alguien con la población, están fuera de contexto realmente, no son para eso las Fuerzas Armadas, y hay que respetar cuáles son sus tareas. Por ejemplo, la tarea de planeamiento, que la puede hacer el Comando Conjunto, la han dejado de lado, no la han empleado para nada. No solamente la han usado para el control ciudadano, ver los mercados, seguridad en los mercados, y una que otra cosa. O sea, la están subempleando a la Fuerza Armada en unas tareas que sí deberían realizar. De acuerdo. Por otro lado, los efectivos que tienen no son lo suficientes para poder cubrir de manera permanente la seguridad ciudadana. De acuerdo, muchas gracias. Gracias por este enlace con nosotros. Gracias a ustedes.